Bueno amigos, ahora sí vamos a empezar a programar en JavaScript, que es la parte más emocionante de este tutorial, que es por supuesto donde vamos a aprender cómo agregar la funcionalidad de arrastrar y soltar y ordenar nuestros elementos y por supuesto enviar la petición a la base de datos. Para eso vamos a estar utilizando una librería que se llama Dragable. Esta librería Dragable es una librería escrita en JavaScript. Está escrita completamente ya en JavaScript, así que no vamos a necesitar ninguna dependencia como jQuery ni nada de eso. Esta es de las librerías más completas que yo he podido encontrar para realizar este tipo de funcionalidades. De hecho, solamente vamos a estar utilizando una pequeña parte de la librería en este tutorial, pero esta librería es inmensa, es muy grande. Si ustedes leen la documentación, seguramente se podrán dar cuenta de todas las funcionalidades que ustedes pueden hacer con esto. Seguramente ustedes pueden realizar juegos con Dragable. De hecho, ellos tienen como unos ejemplos donde ellos muestran como juegos que se han creado con esta librería, pero es algo que no vamos a estar haciendo por supuesto en este tutorial. Como les dije, vamos a estar utilizando una pequeña parte y esa pequeña parte es la funcionalidad sortable de la librería. Como su mismo nombre lo dice, sortable nos sirve para ordenar. Vamos a ver, aquí está, sortable. Esta funcionalidad sortable nos sirve para ordenar los elementos en el DOM, ¿sí? En el DOM de HTML. Si por ejemplo agarramos este cubo que tenemos acá y lo ponemos aquí, vemos que todos los otros elementos se organizan automáticamente. Si agarro este y lo pongo acá, los otros elementos se organizan automáticamente. Es exactamente lo mismo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar reorganizando elementos HTML, pero con la diferencia que vamos a estar haciendo lo persistente. Si recargamos la página, por supuesto queremos que no se pierda ese ordenamiento. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Y ahora sí metámonos en la instalación de la librería. Para instalarla podemos hacerlo con npm si estamos utilizando, por ejemplo, si estamos trabajando en frameworks como React o Angular o no sé, Vue.js. Todos esos frameworks, pues les recomiendo que hagan la instalación con npm. Si no estamos utilizando npm, como en este caso, vamos a realizar la instalación desde el script como tal. Vamos a estar utilizando CDN. Para eso vamos a buscar lo que necesitamos. Lo bueno de esta librería es que nos permite solamente agarrar lo que necesitamos. Y en este caso lo que necesitamos es Sortable. Así que venimos y aquí está Sortable. Vamos a agarrar la versión que está comprimida porque es por supuesto más ligera. Y nos venimos a nuestro script index.php. Vamos a crear aquí, antes del cierre del body, una etiqueta script y vamos por supuesto a poner la URL de nuestro script sortable. Vamos a estar utilizando otra librería que es muy ligera que se llama Axios. Seguramente ustedes la han trabajado. Si no la han trabajado, esta librería lo que hace es nos va a permitir enviar peticiones Ajax al servidor. Y lo bueno de la librería, las ventajas que tiene, por ejemplo, jQuery, es que esta librería Axios nos permite trabajar con promesas. ¿Sí? Si saben que es una promesa en JavaScript. Eh, y por supuesto mucho más ligera que jQuery. Así que no voy a estar utilizando jQuery, pero si ustedes quieren utilizar jQuery no hay ningún problema, lo pueden hacer. Vamos a agarrar la versión que está comprimida y vamos a ponerla también aquí. Ya la tenemos. Y ahora sí, metámonos a escribir la funcionalidad que necesitamos para nuestro programa. Así que lo primero que vamos a hacer es, como no estamos utilizando como tal jQuery, vamos a decir que cuando la ventana se haya cargado, vamos a crear una función flecha, que seguramente ustedes sabrán que es una arrow function en inglés, una función flecha. Vamos a crear una constante y a esa constante la vamos a llamar sortable, ya que va a ser un objeto, una instancia de la clase sortable. Importante, aquí la S es con mayúscula, si no, no le va a funcionar. Y vamos a llamar el constructor por defecto que tiene esta clase. Y este constructor recibe dos parámetros. El primer parámetro va a ser el elemento al cual vamos a aplicar el plugin como tal. Y el elemento al que le vamos a aplicar el plugin pues va a ser a la lista de tareas, la cual es la UL. ¿Sí? Así que vamos a seleccionar la UL. Vamos a decirle document.query selector all. Y perdón, aquí es con minúscula. Y vamos a pasarle por supuesto la UL. Y el segundo parámetro importante que le vamos a pasar a nuestro
constructor por defecto es un objeto, y ese objeto tiene una propiedad que se llama draggable. Esta propiedad draggable, lo que tenemos que pasarle es a los elementos que vamos a aplicarle el efecto de arrastrar y soltar y ordenar, ¿sí? Así que vamos a decirle que a los elementos que queremos aplicar el efecto de arrastre, soltar y por supuesto ordenar es a los LI que están dentro de la lista. Así que vamos a decirle LI. Eso es lo más importante de esta configuración. Ya si aplicamos esto de forma correcta, vamos a guardar y vamos a recargar acá. Ya deberíamos tener como tal la funcionalidad de que podemos arrastrar, soltar y se reorganiza automáticamente. ¿Sí ve? Tan fácil que lo hicimos con esta librería Dragable. Ya tenemos esta parte, pero si recargamos, aquí ordenamos, pero si recargamos, por supuesto, pues no hay persistencia porque no estamos guardando en ninguna base de datos. Para eso, ahora nos vamos a meter en los ciclos de vida que tiene como tal, esta funcionalidad de arrastrar y soltar. El primero es el de cuando empiezo a arrastrar. Cuando empiezo a arrastrar tiene un ciclo, ¿sí? Una función, un callback que se va a llamar. Cuando organiza, o sea, cuando pongo aquí, vemos que la tarea 2 pasó a la posición 1 y la tarea 1 pues está en la posición 2, pero todavía no he soltado. Eso se llama ordenar, cuando ordena. Y la tercera es cuando suelto, ya cuando suelto. Ese es el tercer callback que tiene como tal esta clase sortable. Tienen muchos otros callbacks, pero no lo vamos a estar viendo en este tutorial porque realmente no son muy importantes. Así que para mostrarles mejor que estos callbacks, estos eventos, vamos a revisarlos aquí rápidamente para que ustedes tengan una idea. Así que vamos a decirle sortable en el evento de cuando empieza a arrastrar. Vamos a crear otra vez una función flecha y por supuesto no necesitamos los corchetes porque solamente vamos a ejecutar una instrucción que le vamos a decir comenzar, que comenzó a arrastrar. Vamos a copiar y pegar dos veces. La segunda, como les dije, es cuando ordena. Y la tercera es cuando suelto, ya, cuando dejo de arrastrar. Entonces, esta es cuando ordeno y esta es cuando suelto. Vamos a guardar. Venimos, importante tener la consola abierta, que es donde estamos pues recibiendo los mensajes de la consola. Y vamos a agarrar la tarea 1. Cuando ya la agarro, cuando la tengo, vemos que el evento de que empecé a arrastrar se ejecuta, ¿sí? Y por consola nos sale que arrancó a arrastrar. Cuando ordena, ¿sí? Cuando pongo la tarea número 1 en la posición 2, vemos que se ordenó la lista, por supuesto, porque la tarea 2 pasó a la posición 1. Si vuelvo acá, se volvió a ordenar la lista. Si la vuelvo a poner acá, se volvió a ordenar la lista. Y el tercer callback que podemos utilizar es el de cuando suelto. Ya solté mi tarea y por supuesto se llama esta función de que ya solté, ya dejé de arrastrar. Así que en este caso, para la funcionalidad que nosotros necesitamos, yo voy a estar utilizando pues la última función, que es el de ya cuando yo suelto, ¿sí? Cuando suelto. Porque obviamente es el que ya donde se ha ejecutado como tal el ordenamiento. Así que de hecho voy a borrar esto o voy a comentarlo para que ustedes tengan allá. Y como ya les dije, este es el que vamos a estar utilizando. Cuando yo suelto, cuando ya dejé de arrastrar, es cuando yo quiero ordenar como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a crear una constante y a esa constante vamos a llamarla, no sé por qué le puse ese nombre, vamos a llamarla tareas, y ahí lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar todas las tareas. Así que podemos usar el selector que me seleccione los elementos, get elements by class name, para que me seleccione todos los elementos por la clase. Y acuérdense que cada tarea tiene una clase que se llama tarea, así que podemos seleccionar todas las tareas por ese elemento. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a la tarea como tal, vamos a darle un atributo. Así que vamos a decirle data ID, y ese atributo nos va a servir pues para saber cuál es el ID de esa tarea, para poder reorganizar después. Y simplemente
vamos a agarrar este PHP, vamos a copiarlo y lo vamos a poner aquí dentro de las comillas, y aquí ponemos ID. Vamos a guardar y vamos a recargar para ver qué es lo que hicimos. Vamos a inspeccionar cualquiera de los 4 elementos y podemos ver que todos los elementos tienen esa propiedad Data ID. Por supuesto, cada uno con su respectivo ID. Lo siguiente, ya cuando tenemos eso, aquí tenemos seleccionadas las tareas, vamos a hacer una prueba de que esto haya seleccionado pues las tareas como tal. Vamos a recargar, vamos a arrastrar, vamos a soltar y vemos que tenemos las tareas. ¿Sí? Es importante que estamos viendo un error acá. Me está diciendo que tengo 6 elementos dentro de esta lista, pero yo como tal no tengo 6 elementos, tengo 4 elementos. Eso es porque cuando estamos arrastrando y soltamos, pues él tiene que crear una copia de este elemento del que estamos arrastrando y tiene que crear una copia del cual está ordenando. Así que por supuesto esto no nos serviría para enviar a la base de datos, porque en la base de datos tenemos 4 elementos y aquí me está diciendo que tenemos 6. ¿Sí? Como ya les dije, él crea 2 copias, uno del elemento que estamos arrastrando y otro del que está ordenando. Así que para solucionar esto, lo que vamos a hacer es vamos a cortar estas 2 líneas y vamos a decir set timeout. Esta O es con minúscula. Y aquí también podemos crear una función flecha, no hay ningún problema. Y vamos a poner esas 2 líneas aquí. Y vamos a darle un tiempo a ese timeout de 100 milisegundos. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a arrastrar. Vamos a arrastrar la tarea y nos aparecen ahora sí 4 elementos. ¿Por qué? Porque obviamente la librería, una vez que has ordenado y que ha hecho toda esa lógica, él elimina esos 2 LIs adicionales de nuestro DOM. Así que nosotros le damos 100 milisegundos pues, para que pueda realizar esa eliminación. Y ya con esa parte pues solucionamos ese error. Ahora sí podemos continuar. Lo siguiente que vamos a hacer, pues esto ya no lo necesitamos, es vamos a crear un arreglo. Y a ese arreglo lo vamos a llamar sorted data, o como ustedes quieran llamarlo. Y vamos a crear por supuesto un nuevo arreglo que va a estar vacío. Una vez hecho esto, vamos a recorrer cada una de nuestras tareas. Importante, vemos que las tareas es una colección, no es un array, es una colección, así que no lo podemos recorrer. Para recorrerlo podemos utilizar el spread operator, que es este, y pasarle como tal las tareas. ¿Qué es lo que hace el spread operator? Es muy sencillo, nos va a crear pues un arreglo de todos esos elementos, por si ustedes no conocen qué es lo que hace esto. Voy a arrastrar, voy a soltar y vemos que ahora ya no tenemos una colección, tenemos es un arreglo como tal, y eso es lo que queríamos. Yo escribí un artículo hace poco de muchas funcionalidades de JavaScript que seguramente les pueden ser de mucha ayuda. Vamos a crear un for each y en este for each vamos a recorrer por supuesto cada una de las tareas que tenemos en este arreglo de tareas y vamos a ponerle, vamos a recibir como tal pues la tarea que estamos recorriendo y también tenemos el índice. Vamos a crear una función flecha otra vez y vamos a decir lo siguiente. Aquí por consola voy a mostrarles qué es lo que quiero hacer. Quiero traerme como tal el ID de la tarea. Para eso voy a decir tarea y vamos a llamar la función getAttribute, porque es un atributo. Esto que pusimos acá, data ID, es un atributo, y vamos a decir que queremos el atributo data ID. Y también quiero hacer un console log del index como tal. Vamos a guardar, vamos a recargar, voy a pasar la tarea 1 a la última posición y vemos que me está diciendo que la tarea con el ID 1, acuérdense que primero hacemos el console log del ID y segundo del índice, que el ID 1 está en la posición 3, que la tarea número 2 con el ID 2 está en la posición número 0. Y esto es lo que tenemos que enviar como tal al servidor, ¿sí? Esto es lo que tenemos que enviar al servidor y a la base de datos, porque aquí ya nos está devolviendo que
el orden como tal, ¿sí? Aquí ya nos está devolviendo el orden. Esta es la lógica que estamos utilizando. Por supuesto, el índice 0, el orden número 0 no existe dentro de nuestra base de datos, así que podemos simplemente decir que índice más 1. Guardamos, recargamos acá. Voy a poner la tarea. Ok, aquí se generó un error porque me faltó cerrar aquí el console log. Recargamos y voy a poner la tarea número 2 de última. Entonces la primera de primera, la tercera tarea número 3 con el ID 3 de segunda, la cuarta con el ID 3, perdón, el ID 4 de tercera y el ID 2 de última. Eso es lo que tenemos que enviar prácticamente a la base de datos. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear dentro de este arreglo sorted data. Voy a decirle, voy a poner en cada iteración voy a poner